En este canal de YouTube, Estudiemos la Biblia, inicio un nuevo programa sobre doctrina bíblica y quiero hablar brevemente, pero eso sí, con ideas muy básicas y elementales, sobre el bautismo en agua. El bautismo en agua es una de las prácticas más sagradas que el cristiano pueda realizar en la vida. Con el estudio de esta doctrina, mi único deseo es que juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra escrita de Dios, que es para la salvación y la vida eterna. Muy bien. Leo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 y versículo 15 al 16, lo que Cristo dijo a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Dice el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sobre esta base bíblica, quiero hablar primeramente con respecto a lo que es el bautismo en agua. Segundo, la fórmula con la cual se debe de practicar el bautismo en agua. Y en tercer lugar, el gran significado que tiene el bautismo en agua. Pero antes quiero decir que para poder llevar a cabo el bautismo en agua, se requieren de 3 elementos. El primer elemento, la persona quien va a bautizar o el ministro del Señor. El segundo elemento, la persona quien será bautizada o el candidato al bautismo. Y el tercer elemento es el agua. De ahí que el bautismo en agua es el acto de sumergir completamente por debajo de la superficie del agua al creyente recién convertido al Evangelio y luego levantarlo al exterior del agua. Así fue el bautismo que llevó a cabo el profeta Juan el Bautista cuando bautizó en el río Jordán a nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista sumergió completamente a nuestro Señor Jesús bajo la superficie del agua. Y esto lo vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 y versículo 13 en adelante. Dice así, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo ordenó que el bautismo en agua se debe de realizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 28 y versículos 19 y 20. Dice de la manera siguiente, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y en tercer lugar, el bautismo en agua posee un grande y maravilloso significado para nuestras vidas. Cuando el cristiano se bautiza en agua, lo que está significando es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para andar en novedad de vida. Con respecto al significado del bautismo en agua, el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 6 y versículo 1 en adelante. Escucha bien y detenidamente lo que dice la Escritura. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Estimados amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, si tú aún no has recibido a Cristo en tu vida, hoy lo puedes hacer mediante la fe, confesando tus pecados a Cristo para que el Padre Celestial te perdone y puedas bautizarte lo más pronto posible para que tengas herencia en el reino de los cielos. En el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro dio aquel tremendo mensaje en Jerusalén sobre el arrepentimiento, la gente fue tocada por la palabra de Cristo y vinieron y le dijeron a Pedro: ¿qué haremos para ser salvos? Y el apóstol Pedro, con la unción del Espíritu Santo, les dijo que tenían que arrepentirse y bautizarse para obtener de él el perdón de los pecados. Dice en el capítulo 2 y versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si tú eres un cristiano y todavía no te has bautizado en agua, hazlo lo más pronto posible para que puedas agradar a Dios. Cuando Cristo se bautizó, su Padre se agradó de él. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3 y versículos 21 y 22, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Verso 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.